trabajos previos sobre poesía clandestina, poesía de sátira política, y algunos insisten bastantes veces en ciertos conceptos de crítica textual que son un poco los tradicionales o los del neolachmaniano, técnica de Lachmaniana, etcétera, ¿no? Vega Madroniero, por ejemplo, se plantea los problemas de la autoría y de los textos auténticos y de las versiones fidedignas y de las versiones corruptas. Y una de las últimas ediciones que hizo Piedad Bolaños, de uno de los romances de títulos de comedias, por cierto, pues también vuelve a la idea de cuál es la versión auténtica y cuáles son las versiones corruptas, y habría que buscar la autoría y la datación. Y en la edición reciente también de un poema peruano, de la Beltraneja o la Victoria Peruntina, sus editores, Antonio Sánchez Jiménez y Montero, también se declaran, en este caso se declaran taxativamente neolachmanianos y que intentan pues, recuperar la versión auténtica y original. Bien, cuando se examina este corpus, pues nos damos cuenta de unas cuantas cosas. Primero, no tiene ningún sentido plantearse la autoría, porque son evidentemente anónimos, por razones obvias, salvo el caso excepcional de Villamediana, que es el único caso en el que también, y de manera muy parcial, se pudiera plantear el problema de las versiones, entre comillas, auténticas, ya veré por qué entre comillas, pero auténticas o corruptas. En todos los demás casos, la autoría no viene a cuento, porque la anonimia es un rasgo esencial y tiene que ver, entre otras cosas, pues con el mismo tipo de poesía y la peligrosidad de firmar. No se puede firmar esos textos, no se pueden publicar, la transmisión pues, es muy irregular, etc. Pero antes que eso, digo el concepto de manuscrito. Estos editores de la Victoria Peruntina dicen que sacan el texto de un manuscrito, y luego estudian otros 7 manuscritos más, pero un manuscrito del siglo XVII, con letras del siglo XVII, que es el manuscrito, no importa el número, de la Biblioteca Nacional. Ese manuscrito, ese llamado manuscrito, como casi todos los manuscritos de poesía, de sátira política, en la Biblioteca Nacional o en cualquier otra biblioteca, pues le llamamos manuscrito como le podemos llamar cualquier otra cosa. Un nombre más apropiado sería, por ejemplo, olla podrida textual número 2500, olla podrida textual número 13800, olla podrida textual número... ¿Por qué? Porque son un conjunto de materiales. Ese manuscrito donde está la Victoria Peruntina tiene 17 categorías distintas de textos, entre otros una sección de impresos. Después, esos manuscritos se forman a veces de manuscritos anteriores desgajados y deshechos, con lo cual es normal encontrarse con varias foliaciones distintas. De modo que un estudioso puede referirse al folio 15 vuelto y otro estudioso para el mismo texto, para el mismo manuscrito, se puede referir al folio 308 vuelto, y es el mismo sitio, el mismo lugar y el mismo material. Lo que pasa es que un estudioso copia una de las foliaciones y otro. Hay 3 o 4 a veces foliaciones diferentes porque proceden de textos diferentes. En muchos manuscritos se copia hasta 3 veces el mismo poema, pero no es que se copie 3 veces, es que se ha cogido de 3 manuscritos anteriores y han ido a reunirse en ese manuscrito. Por tanto, ya hablar de manuscrito como si fuera una unidad que sirve para identificarlo es un problema. La autoría es un problema. El concepto del texto auténtico. Todos estos textos que viven en las variantes y en la transmisión, como el romancero, pues no hay, y sí lo hay, un texto auténtico. ¿Qué quiere decir que no lo hay? Bueno, cojamos el caso de uno de los poemas más relevantes, que es La cueva de Meliso, atribuida a Quevedo. Quizás sea de Quevedo, aunque se ha negado muchas veces, pero puede que sea de Quevedo. Hay más de 40 manuscritos de La cueva de Meliso, pero lo que me interesa es que hay como 2 ramas, aparte de infinidad de variantes, hay como 2 ramas que se caracterizan, hablábamos de los jesuitas,
Una por tener una parte de sátira directamente contra los jesuitas y otra rama que no la tiene. Ahora la pregunta que sería un lachmaniano es ¿cuál es la versión auténtica? La que no tiene la sátira contra jesuitas y luego se ha integrado ahí de manera espuria y hay que quitarla, o la auténtica sí tenía la sátira contra los jesuitas y luego pues algunos que no querían que apareciera la arrancaron y tenemos que reponerla. Pues ni una cosa ni la otra. Son dos versiones que tienen una la sátira contra los jesuitas y otra no tiene la sátira contra los jesuitas. Pero las dos son representativas. No solo eso, estos textos se reciclan muchas veces. Hay un Padre Nuestro que se dirige a Felipe IV empezando a reinar. Es el mismo Padre Nuestro exactamente, con pequeños cambios, se dirige a Carlos II. Donde ponía el primero Felipe IV, en el segundo dice Carlos II. Donde ponía Filipo, ahora pone Carlos. Y donde ponía retiraste a Calderón, pues ahora dice retiraste a un ladrón. Porque Calderón, Rodrigo Calderón, era de la época de Felipe III, Felipe IV, lo castigan Felipe IV, pero no Carlos II, que ya no es. Pero cojamos otro poemilla breve que dice en jaula está el ruiseñor con pigüelas que le hieren y sus amigos le quieren antes mudo que cantor. Que es un poemilla contra Rodrigo Calderón, pero también contra Valenzuela, en el tiempo de Carlos II. Es el mismo exactamente, pero no es el mismo, porque en el caso de Rodrigo Calderón, ciertamente a don Rodrigo Calderón lo metieron en una jaula que construyeron en una sala de su casa, a la que se refiere Quevedo en el Gran Ensayo de 15 días, y otros. Y hablan todos de jaula, la jaula de don Rodrigo Calderón. Pero para Valenzuela esa jaula es puramente una metáfora, nada más. Mientras que para don Rodrigo Calderón no es una metáfora, es la descripción física real de una jaula que le hicieron. Bueno, pues ese es otro de los problemas que tiene la edición de estos textos, la anotación a la que se refería Ulf hace un momento. Pues si no sabes que le hicieron la jaula esa, pues entiendes el texto, porque no entender el texto es un problema, pero es menos problema no entenderlo que pensar que lo has entendido. Porque cuando no lo has entendido, sabes que tienes que seguir buscando, pero cuando crees o lo entiendes, porque en Jaulas de Ruiseñor se entiende perfectamente, pero no te das cuenta de que en el caso de Rodrigo Calderón apunta a una circunstancia exacta y concreta. Está aquí un texto de Villamediana sobre que él no es anfitrión, no es hijo de anfitrión, de Júpiter, etc. Probablemente se refiere a don Rodrigo Calderón, que hizo correr la voz al parecer de que era bastardo del duque de Alba y no hijo de su padre, que todos creían. Y hay también burlas en los textos, ¿no? Uno se encuentra con un don Lindo, no sabe quién es este don Lindo, hasta que, viendo muchos otros manuscritos, en uno de ellos se dice quién es don Lindo, que era, en este caso, el almirante de Castilla, Juan Tomás Cabrera. Sí. Y a partir de ese momento, ya siempre que aparece el don Lindo, ya sabes quién es. El del Bridecú, cuando aparece la primera vez el del Bridecú, no sabes quién es, hasta que ya aparece más veces, no va leyendo, y en un texto ya, en la Barrabasera y en otros, bueno, ya dicen que es don Juan de Austria, que al parecer pues, era muy aficionado a usar esa expresión y ese atuendo. En fin, se va construyendo poco a poco. Pero hay variaciones, variantes y textos que todos ellos son valiosos y por tanto no es posible establecer el texto auténtico. Pero eso tampoco quiere decir que todas las variantes sean válidas. En la Peruntina, que tiene una estética un poco de lo absurdo, aparecen voces triangulares, aparece sabor onfancino, que es amargo, sabor onfancino almibarado, es decir, amargo o dulce, y cosas así. La estética de lo absurdo y la burla.
pero no siempre, porque hay pasajes en donde la corrupción del copista pues existe, ¿no? Hay un poema, no recuerdo si era atribuido a Villavillana también, que dice, pues, no entiendo, dice el locutor poético, ¿por qué fortuna no socorre al que critica? Si está criticando al personaje, ¿por qué dice que fortuna, por qué pide a la fortuna que socorra a ese personaje al que ataca? Bueno, porque no dice socorre, el texto auténtico, en este caso sí, dice ¿por qué fortuna no se corre de dar la ventaja a este bellaco? No se avergüenza en el sentido del siglo de oro, y entonces unas veces tenemos que enmendar, la enmienda puede pasarse en manuscritos o no, o enmendar o Benigni, y otras veces pues no se puede enmendar porque los dos textos son valiosos, ¿no? Con Olivares, como el Conde Duque, hay unos poemas en donde le llaman, distintos manuscritos le llaman condillo, condillo atún, carrillo atún, cuchillo atún, bueno, 6 o 7 variantes. En otro contraerma le llaman, en un manuscrito le llaman cambista, por relación con el dinero, pero también casuista, porque la mención del dinero es a través de la palabra sumas. Pues Lerma es cambista porque maneja el dinero, o es casuista porque maneja las sumas, con juego de palabras. Bueno, pues las dos versiones son valiosas, ¿sí? No es posible decir cuál es la mejor o la peor. Y la anotación pues tiene otros problemas, por ejemplo, este tipo de poesía que se mantiene siempre, yo creo, a veces se dice que es el pueblo que critica, aquí el pueblo no critica nada, la mayor parte son los nobles de una facción que atacan a los nobles de otra facción, y por tanto pues son luchas en las esferas altas del poder. En esas esferas los personajes y los nombres se repiten constantemente, pero se mencionan siempre por los títulos nobiliarios. Entonces aparece, bueno, el Conde Duque ya se sabe, pero después no todos son el Conde Duque. El Conde de Montalto, el Duque de Alba, el Duque de Osuna, el Monterrey, pero ¿quién? El tercero, el cuarto, el quinto, es el padre, es el conde consorte, el presidente. ¿Cuál es este presidente? Depende de la datación del texto, si se puede datar, pero como la datación depende de quién sea ese presidente, pues entonces hemos procurado identificar en estos casos quién es el Duque de Alba que se menciona. ¿Es el cuarto, el quinto, el sexto? ¿Quién es el Monterrey? ¿Quién es Montalto? ¿Quién es? Pero a veces no se puede saber porque resulta que se ha muerto uno en ese año y entonces coincide la mitad del año con el tercer duque y la otra mitad del año los otros personajes coinciden con el cuarto. Y además la anotación es muy pesada, porque consiste en ir identificando a esos títulos. De momento pues otra vez aparece, porque siempre aparecen los mismos, claro, son las mismas personas, las mismas estirpes las que se van repitiendo. Pero ese es un problema grave. Y luego resulta que hay una serie de motivos que se repiten y se reciclan constantemente y otros extremadamente precisos y específicos que exactamente se apuntan a una circunstancia muy concreta. Ayer creo que se hablaba del ciclo de la copa, que hubo un conflicto porque una de las camareras de la reina era la que tenía que servir la copa, pues estaba en ese momento fuera de la habitación y no le sirve la copa a otra y se arma un lío fenomenal, o el ciclo de la cantina, o el motín de los gatos, ¿no? Cuando se produce una rebelión y entonces aparece el ronquillo, el corregidor y otro corregidor y entonces, bueno, está ahí el problema de si anotamos
cada vez que aparece o no, porque también decir véase la página, pues nadie puede estar constantemente viendo y leyendo. Entonces es un tipo de textos que plantean pues muchos problemas de anotación y sobre todo el grado de conocimiento de los detalles mínimos a los que a veces se hace referencia. Por ejemplo, en uno de los poemas dice que el príncipe de Astillano miró al otro con muy mal ojo. Entonces que era tuerto, el príncipe de Astillano era tuerto. Entonces, claro, no sabe uno qué sabe uno si era tuerto. El otro era manco. Dice que tiene muy mala mano, porque era manco. Al marqués de Mejorada, que le mejora el tiempo, porque lo nombran título nobiliario de Mejorada. Entonces, uno puede pasar por encima creyendo que lo ha entendido y no ha llegado hasta... Y yo me imagino que en esas mismas páginas pues habrá cientos de ese tipo de referencias que no hemos llegado, porque es un tipo de poesía que plantea este problema. Después es verdad que no prestan mucha atención o demasiada atención a la cuestión estética a veces, pero la prestan mucho más de lo que se ha dicho. Pero es cierto que a veces pues, hay un verso largo, un verso corto, intuyes que es un error, que está mal copiado, que se podría enmendar, pero otras veces es evidente que no se puede enmendar, es decir, que usted no se ha fijado bien o no se ha preocupado bien, o es de un poeta de otro, que en toda esta enorme cantidad de material hay poetas mejores y poetas peores, y los peores no se preocupan demasiado de las mismas cosas que sí se ocupan los... De todas maneras, en mi experiencia particular, esto del equipo, no sé qué pensara, pero me ha sorprendido, no esperaba que me hubiera despertado tanto interés este tipo de poemas y la cantidad de material que hay, la cantidad de referencias y cómo se refleja ahí toda esa pelea o todos esos conflictos, cómo pasan a los textos, cómo los copian y cómo se van transmitiendo, y entonces tanto el trabajo, digamos,